profundidad que nos encontremos sobre la superficie o sobre el nivel del mar. Entonces, pero lo importante es que si el movimiento se da hacia abajo, entonces la velocidad de los cuerpos aumenta con respecto en donde inicia su movimiento. Entonces, en este caso, la aceleración es positiva, dado que aumenta velocidad. Estos son los dos casos. En algunos casos se producen ambos movimientos, como por ejemplo lanzar verticalmente un objeto hacia arriba. Entonces, inicia su movimiento hacia arriba, en un punto se detiene instantáneamente, pero luego comienza a descender, comienza a acercarse nuevamente a la superficie de la Tierra. Están ambos movimientos. ¿Qué voy a considerar de los dos, si positiva o negativa? ¿O lo puedo partir? Pueden surgir diferentes formas de cómo resolver el problema. Lo importante es que hagamos los supuestos correctos. Si quiero verlo todo en un solo movimiento, lo puedo hacer también. Por lo general, van a considerar la aceleración, si positiva o negativa, de acuerdo al cómo inicia su movimiento. Si el movimiento inicia, o sea, eso es importante, cómo inicia. Si el movimiento inicia hacia, alejándose de la superficie, o sea, lo que conocemos relativo hacia arriba en nuestro entorno, y digo en nuestro entorno porque si lo vemos alrededor del globo terráqueo, eso cambia, lo que para mí es para arriba, para otro es para abajo, si lo vemos en cuestiones de direcciones. Entonces, inicia hacia arriba, entonces va a comenzar a disminuir su velocidad y por lo tanto voy a considerar la aceleración negativa. Si el movimiento de una vez inicia hacia abajo, aunque después de un cambio, la aceleración la voy a considerar positiva. Entonces, esa es la clave de qué voy a utilizar en mi proceso. Si positiva o negativa, eso va a depender de cómo inicia el movimiento. Ya si quiero separarlos, también lo puedo hacer. Pues en la parte que el movimiento tiene esta dirección, voy a ocupar esta aceleración y en la otra parte que tiene esta dirección, pues voy a utilizar esta otra aceleración. Entonces, ahí dependiendo de cómo lo querramos resolver. Permítanme unos minutos, jóvenes. Un minuto a lo más. Ya regreso. Necesito tomar un poquito de agua, dado que ya llevo hablando un buen rato. Permítanme un minuto. Bien, ya estoy por acá. Entonces las fórmulas siguen siendo la misma, solo que, como siempre hay aceleración,
Pues esta fórmula de velocidad igual a distancia entre tiempo, esta no la puedo ocupar en movimiento vertical. Eso hay que tenerlo claro. ¿Cuáles son las fórmulas que voy a utilizar? Pues la de posición final, solo que ahora estoy en vertical, entonces lo voy a llamar Y. Posición final igual a posición inicial más velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. No le voy a poner positivo o negativo. Acá esto de la aceleración es hacerle el cambio, porque eso depende del tipo de movimiento con el que iniciamos, así como se los he dicho anteriormente. La de aceleración, necesidad de aceleración igual velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y entre el tiempo. Y la de las velocidades al cuadrado, velocidad final en Y al cuadrado, igual a velocidad inicial en Y al cuadrado, más dos veces aceleración por distancia. Esa distancia se la puedo poner en X o podría ponerla en Y, pero como así en el otro movimiento lo dejamos generalizado a D, lo voy a dejar así de esa forma. Entonces, estas son las tres fórmulas que puedo utilizar en movimiento vertical. Esta no puedo, esta no. Hay que tenerlo claro. Todo el movimiento en ese tipo es movimiento con aceleración constante, no movimiento de velocidad constante. Comencemos con un par acá. Dice, vamos a ver, el 30. Se suelta una piedra desde el borde de una barranca y se observa, o sea, esa palabra importante, observa, no escucha, como el de la campana que hicimos el martes anterior, y se observa que ésta cae al suelo luego de 4.2 segundos. Me preguntan cuál es la altura de la barranca. Acá, por supuesto, ese tiempo, como el efecto de observar, bueno, así como les mostró el licenciado Daniel en el efecto de frenado, nuestro sistema tarda cierto tiempo en procesar la información y mandarle el mensaje a la pierna que tiene que presionar freno. Entonces, igual acá, nuestro cuerpo tarda cierto tiempo en procesar la información y así mandarle el mensaje a la mano. Por ejemplo, si lo estoy haciendo con un cronómetro, mandarle el mensaje a la mano que presione ese cronómetro para que detenga el tiempo. Entonces, eso ya está considerado acá en este tiempo. Si me dijeran que tiene la persona, bueno, el mismo tiempo de reacción que tiene para lo de la pierna, va a ser el mismo que para la mano, solo que el movimiento en un caso es más corto que en el otro. Es mucho más corto presionar el cronómetro con el dedo, con el pulgar, que presionar el freno con el pie. Entonces, lo importante es que tiene que transcurrir o tenemos, depende de nuestro tiempo de reacción, cuál sea esta unidad de tiempo que tengamos acá. Podemos llegar muy cerca todos de un valor en específico, pero cada uno tiene el tiempo de reacción. Unos reaccionamos más rápido, otros reaccionamos más lentos y otros pues mantenemos un promedio con respecto a otros. Entonces, pero se dan diferencias. Si tenemos un cronómetro que mide hasta las décimas de segundo, eso se ve mejor reflejado. Las diferencias de reacción de cada uno de nosotros. Se los menciono porque podría ponerlos un ejemplo parecido, un ejercicio parecido en el parcial en el que tenga que ver el tiempo de reacción. Entonces aquí ya está considerado. Dice, se suelta una piedra desde el borde de una barranca y se observa que este cae al suelo luego de 4.2 segundos.
cuál es la altura de la barranca. Es lo que nos preguntan. Vamos a ver, 4.2 segundos, se suelta, esa palabra es importante. Vamos a ver. Los datos. ¿Dicen con qué velocidad inicial inicia el movimiento de la piedra? No, Sí, lo dice. sí, eso dije. ¿Cuál es la velocidad inicial? Cero, así. Dice se suelta. Entonces, no dice le imprimimos una velocidad o se tira, se suelta. Entonces, si tenemos la mano, la piedra en la mano y solo la soltamos, entonces parte con una velocidad de 0 metros por segundo. Sé con qué velocidad final, sé con qué velocidad llega la piedra al final de la barranca. Sí, ¿Con qué velocidad? No la sé, ¿verdad? No me dicen. Vamos a ver. No me lo dicen. Solo dicen o me mencionan cuánto tiempo tarda en llegar al final de la barranca. 4.2 era, no se me olvide. ¿Me dice si estoy en lo correcto? creo que sí. Ok. Me preguntan entonces, ¿cuál es la altura de esa barranca? La altura por lo general lo simbolizamos con esta variable, con h. Aunque en este caso, como es movimiento vertical, también lo podemos señalar con y. O sea, me están pidiendo la posición final. Mi marco de referencia. Aquí sí ya comienza y vamos a- espero que haya quedado como claro cómo crear los marcos de referencia, dado que de eso depende cómo vamos a resolver nuestro problema. En este caso, como que dice que, de que, a ver, se me olvida se suelta una piedra desde el borde de una barranca. Entonces puedo asumir, por ejemplo, que esta es la barranca. Puede tener diferente forma acá, diferente forma acá. La soltamos en esta posición. En este caso no estaríamos considerando la altura de la persona que la soltó o desde qué altura la soltó desde el borde de la barranca, porque eso tendría que ver desde qué altura la soltó. Pero perfectamente nos podemos agachar y soltar esa piedra desde justamente como nos menciona, para que lo que encontremos es exactamente la altura de la barranca. Entonces, yo puedo poner el origen de mi plano cartesiano, o sea, el origen de mi marco de referencia, justo de donde suelto la piedra, para que así, al final, lo que encuentro es acá. Como el movimiento todo es hacia abajo, solo es movimiento vertical, ahora no me interesa el movimiento horizontal, lo que me interesa es esto, el movimiento vertical. Como todo es hacia abajo, me sale mucho más fácil considerar que abajo va a estar mi positivo y arriba va a estar mi negativo. Pero eso, como lo he cambiado, lo tengo que dejar explícito. O sea, aquí se ve, abajo estoy considerando el positivo, arriba estoy considerando el negativo. Cuando no pongo nada, pues es lo habitual. Eso es lo que yo voy a considerar. Entonces, aquí está la base de la barranca, o sea que
hasta esta altura o hasta esta posición final, yo necesito llegar o saber para dar mi respuesta. ¿Cuál de las tres fórmulas puedo utilizar? ¿Me ayudan según los datos que tengo? ¿Me hace falta escribir alguna variable por acá? Porque justamente a veces por no escribir una variable, que ya la sabemos de antemano, no encontramos qué fórmula utilizar. ¿Cuál? Así es. Conozco la aceleración y como el movimiento es solo hacia abajo o inicia hacia abajo, entonces la aceleración es la gravedad. Entonces tengo velocidad inicial, tengo aceleración, tengo tiempo para encontrar una posición. Me dicen cuál de las tres puedo utilizar. Bueno, y de acuerdo también al marco de referencia que acabo de hacer, tengo otra variable también. Le vamos a poner aquí YF. Tengo la posición inicial en Y. ¿De cuánto sería mi posición inicial? 0. Estoy en el origen del plano cartesiano. Entonces, posición inicial 0. Con todos esos datos que he escrito de acuerdo a mi marco de referencia, ahora sí, espero que salga un poquito más sencillo identificar qué fórmula voy a utilizar. De La primera. antemano, no sé con qué velocidad choca esa piedra, por lo tanto, estas dos no hay cómo utilizarlas. Entonces, lo que puedo utilizar es la primera. Sería posición final o altura de la barranca, en nuestro caso, va a ser igual. Posición inicial son 0 metros. Velocidad inicial son 0 metros por segundo. Tarda 4.2 segundos, aunque va a ser, no me afecta en la operación. Y luego, más un medio de la aceleración, que es la gravedad, por tiempo al cuadrado. Entonces, en efecto, con estos datos podemos encontrar cuál va a ser la posición final de esa piedra y me dicen cuánto da. 86 Se anula, punto, se anula. 86.436 metros. 436 metros. Muy bien. Que confirmen los demás para ver si no me equivoqué otra vez. Ok. Primero término 0. Segundo término estoy multiplicando por 0, así es que es 0 también. Solo nos queda el último término. Un medio de 9.8 por 4.2 al cuadrado. La gravedad, metro sobre segundo al cuadrado. Entonces este se simplifica con segundo al cuadrado que tenemos acá y en efecto solo nos queda metro. Y con eso tenemos para escribir nuestra respuesta. La altura de esa barranca es de 86 podemos dejarlo como 44, mínima la diferencia. 86.44 metros. Recuerden, yo se las platico y ustedes la terminan de escribir. ¿Estamos bien con la respuesta? ¿Todos? Yo creo que sí. Creo que Jace, una están consulta, dormidos. una consulta. Dígame. Con respecto al marco de referencia, ¿verdad que pusiste el valor positivo abajo y el negativo arriba por el caso de que hubiera una desaceleración, ¿verdad? No, en este caso es para resolver de forma Pero más quedó con sencilla el signo problema. positivo. Ah, ok. Como todo el movimiento se produce hacia abajo, como al final las distancias son positivas. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, me Para que conviene cuadren que con el los signos. positivo esté abajo, así es. Ah, ok, gracias. Si no, todo lo demás cambia si hago lo contrario.
y me enredo un poquito más. O sea, si pongo arriba el positivo y abajo el negativo, la aceleración va hacia abajo, entonces la aceleración está en dirección del negativo. El movimiento va hacia abajo, bueno, la posición estaría en dirección también del negativo. Entonces, eso hay que considerarlo. Al momento aquí me tendría que dar un valor negativo, pero ese negativo no es que la posición sea negativa, es que está en valor negativo de acuerdo al marco de referencia que hubiese hecho. Entonces, es mejor que me queden las respuestas positivas de una vez, para no generarme ese conflicto. Sí, este de acá, en el segundo término. Así es, se hace cero al multiplicarlo por cero. Bien, veamos. Bien, entonces veamos otro más. Bueno, en ese problema me pudieron haber pedido la velocidad final con que la piedra chocaba en el suelo. Me pudieron haber pedido, vamos a ver qué más. Ya me daban tiempo, me dieron distancia que le encontré. Puede ser la misma que la altura. Me pudieron haber solicitado la velocidad final. Ya teniendo la distancia que se recorre, pues entonces encontrar velocidad final ya sale sencillo, ¿no? Ya tengo cuánta distancia recorre para realizar un cambio de velocidad. O sea, tengo distancia, tengo aceleración y con la fórmula que tenemos acá, con esta de acá, bueno, tengo tiempo. Entonces con esta puedo encontrar, eh, bueno, sin este valor, con esta fórmula puedo encontrar con qué velocidad choca la piedra en el suelo. Dado que tengo tiempo, velocidad inicial y aceleración. Ahora, con este dato que acabo de encontrar de distancia que recorre, también puedo encontrar velocidad final y puedo ver si coincide con el dato que se encuentra con la otra fórmula. Coincide, ya sabemos, puede dar mínima variación en decimales, de acuerdo a las aproximaciones que hayamos realizado. Entonces, con este dato de ya, tengo dos formas de cómo encontrar velocidad final. Con la primera fórmula no tiene que ver nada con velocidad final, solo con posición final. Entonces, encuentran la velocidad final con las dos fórmulas y verifiquen que en efecto coincida. Se los dejo como ejercicio para que lo hagan. Punto. No, No, punto de que ahí termina. Kelvin solo en puntos pensando, hombre. Punto de que ahí termina. O sea, háganlo y punto, así. Vamos a ver, el 31 es bastante similar. Dice, ¿cuánto tarda un ladrillo en llegar al suelo? Se soltó desde una altura de 65 metros. O sea, nos dan altura. Con esto podemos, de acuerdo a nuestro marco de referencia, podemos tener la posición final, podemos tener la posición inicial. Se suelta, entonces tenemos la velocidad inicial y me piden tiempo. Entonces, lo puedo resolver con la primera ecuación que les escribí. Eso sí, nos queda una ecuación acá, nos queda una ecuación con respecto al tiempo y es una ecuación cuadrática. Entonces vamos a obtener dos resultados. Uno de ellos va a ser el que tenga sentido. Y algunos sale muy sencillo verificarlos, dado que en uno me da un tiempo positivo y en otro me da un tiempo negativo. Claramente los tiempos negativos no funcionan. O sea, comienzo a contar, comienzo un suceso, tiempo cero, y a partir de ahí comienzo a contar en positivo, no en negativo. Entonces, utilizar estas fórmulas, ustedes saben cómo resolver una ecuación cuadrática. En variable tiempo, más o menos, a ver, dame.
escribí, a ver, ¿dónde está? Esta la era menos b, más o menos la raíz de b menos de b cuadrado, menos 4ac sobre 2a, donde b es el que acompaña, en este caso sería la velocidad inicial en y, a sería un medio de la aceleración y c sería la posición inicial. En este caso en particular, ni tan siquiera es necesario encontrar o utilizar esta fórmula, porque esta se me reduce bastante. Bueno, al menos esta primera vamos a resolver. O sea, con un dato que me den, a veces decimos, ¿qué voy a hacer con eso? Si solo me están dando un dato y en todas las fórmulas se utilizan hasta 3, 4 variables. Nada más nos dan, aquí estoy, solo nos dan la altura nada más. O sea, lo único que nos dan es, puedo asumirlo como la posición final. Ya se me olvidó, me dicen cuánto era. Gracias. Entonces, yo puedo decir, eso es lo que hace más sencillo mi trabajo. Considerar el inicio del movimiento en el plano cartesiano, en el origen del plano cartesiano. O sea, que ahí sea mi marco de referencia, el inicio en el marco de referencia. Entonces, de acá inicio mi movimiento y como dice que lo suelto, puede llegar a este punto que serían los 65 metros. Estoy hablando de una distancia, como todo el movimiento es hacia abajo, entonces igualmente me conviene tomar abajo el positivo y arriba el negativo. De acuerdo a este marco de referencia, entonces ya tengo la posición inicial, que son 0 metros. Me dice que la voy a soltar, por lo tanto tengo la velocidad inicial, que son 0 metros por segundo. Y lo que me están solicitando es el tiempo en que va a tardar en llegar a esa posición final. Entonces, hemos dicho, tengo la posición final igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. También, desde un inicio que estoy hablando, con movimiento vertical ya tengo la aceleración y como el movimiento es hacia abajo va a ser igual a la gravedad. Entonces, posición final y por eso considero abajo el positivo. Entonces, si abajo está el positivo, esta posición está en positivo. Si yo considero al revés, la posición final está en negativo, entonces debo de reflejar ese signo acá. Posición final son 65 metros. Con esto puedo simplificarlo. La posición inicial yo sé que es de 0 metros y la velocidad inicial multiplicado por cualquier tiempo se vuelve 0. Solo me queda esta posición, esta que tenemos acá, este término. Un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Como ven, ni tan siquiera era necesario utilizar la cuadrática para este en particular. Pero se los mencioné anteriormente porque puede ser que den datos generales. Entonces, despejo el tiempo, eso aquí sale muy sencillo. 2 divide, lo transcribo multiplicando, la aceleración multiplica, lo transcribo dividiendo y me tengo que deshacer del cuadrado. Entonces, 2 veces la posición final entre la aceleración es igual a tiempo al cuadrado. Y como les decía, iban a salir 2 tiempos y aquí está. Cuando me deshago de la potencia me sale más o menos la raíz de 2 veces la posición final entre la aceleración. Pero, lo que les mencionaba, no voy a tener tiempos negativos, entonces yo sé que lo que voy a considerar acá va a ser nada más el positivo, que no es necesario dejar de forma explícita ese signo.
A ver, bueno, no me lo quiere quitar, lo voy a dejar así por el momento. Sustituyanme datos, por favor, y me dicen de cuánto va a ser el tiempo. Ya tenemos todo. Tiempo igual a la raíz cuadrada de posición, no, dos veces la posición final de 65 metros y la aceleración que es de 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto da? Sería 130, raíz cuadrada de 130 entre 9.8. 3.64. Ok, gracias. 3.64 segundos. Entonces, ya tengo para dar mi respuesta en el literal A. En el literal B, pues, sí, de igual forma, bastante similar. Bueno, bueno, la respuesta es a ese ladrillo llega en 3 segundos. Y luego, ¿cuál será su velocidad un momento antes de llegar al suelo? O sea que en el instante que toca la superficie, ¿cuánto es la velocidad? Sé que para llegar a tener el instante que toca, de recorrer esta distancia, ya sé cuánto tiempo tarda en llegar a esa distancia, si es que tengo no solo una fórmula para encontrarlo. Tengo siempre las dos fórmulas que les mencionaba anteriormente. Tengo estas dos fórmulas que funcionan con ambas. Dado que acabo de encontrar tiempo, conozco la velocidad inicial, conozco la aceleración y por lo tanto puedo encontrar la velocidad final. O puedo utilizar esta, ¿eh? Conozco velocidad inicial, conozco la aceleración y también sé la distancia que va a recorrer para estar justo en la superficie. Entonces tienen dos fórmulas para encontrarlo. Comprueben que en efecto las dos da o la misma respuesta o mínima diferencia. Y así tienen un par de problemas más. En todas, bueno, casi llegamos a la hora. En todas es de utilizar estas fórmulas. Son las mismas fórmulas que hemos utilizado con movimiento horizontal. Lo único que hacemos es, en este caso ya tengo definida la aceleración y pues los otros supuestos que puedo encontrar. Les voy a sugerir algunos problemas para que resuelvan. Y así los trabajen, consulten para que estudien en el parcial. Vamos a ver. Ya hicimos el 30, ya les di la sugerencia para el 31. Bueno, casi todos se los voy a sugerir. Excepto los de nivel, dado que ya está el que voy a darles para el punto del parcial. Entonces los del nivel 3 no los hagan. Ah, pues de otros 2 puntos, va. Otros dos, no, ya mucho. Va, está bien, pues. Resuelvan bien el 39, explíquenmelo bien y son las mismas condiciones que para el otro problema. Va, ya habló. ¿Ok? Tienen opción de ganarse, bueno, pero eso sí, solo un punto tienen opción de ganarse. El que explique uno ya no le da la opción para el Ah, otro. no, así que chiste. No, hay que darle oportunidad. No, va, pero Hay y que si darle- digamos alguien no logra explicar el otro y la misma persona puede. No, con un punto es Ah, suficiente. Si se van a sacar, se van a sacar 10 en el parcial. Vean, si estudian, así se lo digo, si estudian y resuelven estos dos problemas de nivel 3, los que les pongan el parcial van a hacer un chiste. 3 horas son para el parcial, Si va. lo resuelven, 2 horas. Lo tienen en el 3, Ya va. están las indicaciones en el aula virtual para la semana 7.
es de 7 a 9. Denos Tengo 3 horas Porque a las 9 me llegan a sacar, ese es el problema. vámonos al polo. en las No, mesitas que están afuera. ya no se puede porque, ejemplo, ustedes van a estar, bueno, no he hecho todavía, eso sí no lo he hecho bueno, en caso de ustedes sí están solo en el aula 14, pero en física, pero con matemática, por ejemplo, van a estar con otro grupo que tiene más de 90 estudiantes. ¿Cómo los vamos a sacar a todos afuera? ¿Cómo? Ustedes van a estar con otro grupo, ya sea con veterinaria, ya sea con industrial o ya sea con agronomía, con cualquiera de los tres. Hagámosle Y los voy a poner, como no se hablan con ellos, los voy a poner uno y uno, No. que sean, para que, para que no Y se le cae copien. a Liga. Bueno, vean, entonces resuelvan esos otros problemas, les van a servir para estudiar para este parcial. O sea, hicimos parte del 31, el 32 es de nivel 1, se parece mucho a este, solo que, esto es importante, el movimiento inicia hacia arriba y por lo tanto la aceleración la vamos a considerar negativa. En este, como el movimiento se inicia hacia arriba, entonces me conviene que arriba sea el positivo y abajo sea el negativo. Igual los signos les convendrá, de acuerdo a cómo inicia el movimiento, colocarlos estos signos en Y. Si el movimiento inicia hacia arriba, entonces el positivo les conviene colocarlo arriba. Y si el movimiento inicia hacia abajo, los signos les conviene colocarlo hacia abajo. Eso sí, se los menciono ahorita para que no tengan ningún problema en la solución de esos ejercicios. En algún tipo de movimientos, de ejercicios, dice, por ejemplo, tenemos digamos, un acantilado, dicen, se lanza un objeto hacia arriba y tantos segundos después llega a la superficie o a la base del acantilado o lo que les quieran decir por ahí. Entonces, eso es muy importante. Como el movimiento inicia hacia arriba, la aceleración es menos la gravedad, el positivo lo voy a considerar arriba y el negativo abajo. Entonces, esta posición que tengo acá está en negativo, la posición final. Y ese signo debo de considerarlo, no se les vaya a escapar. Esto para, por ejemplo, cuando tenemos posición final igual a la inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Siempre aquí va a estar su marco de referencia en el origen del movimiento, eso sí, nunca lo pierdan. Pero, entonces, la posición final es negativa. Por ejemplo, que les diga están a menos tantos metros de la superficie que cayó. Entonces, si les dan esa posición final, sería menos, por ejemplo, menos 10 metros, igual, posición inicial, esta nunca me pierdo, que va a ser 0 metros, más velocidad inicial por tiempo y así. Pero eso es lo importante. Consideremos siempre el signo de la posición final de acuerdo a nuestro marco de referencia, Y en si la está en respuesta, positivo o en negativo. En la entonces, respuesta, siempre lo van a escribir positivo. ¿Cómo van a hacer para escribirlo positivo? Pues diciendo la palabra abajo, como estamos en un acantilado y pues estamos dando posición de acuerdo al entorno en el que estamos. En acantilado, ¿estamos arriba o estamos abajo? Entonces, estamos, por ejemplo, 10 metros abajo del acantilado o la superficie, la base del acantilado es a 10 metros o el acantilado tiene una altura de 10 metros. Varias formas para decir la respuesta positiva. El signo solo nos sirve para venir y escribirlo en las fórmulas, así como en lo de la aceleración. Cuando me dan desaceleración, el signo solo me sirve para escribirlo en las fórmulas. Pero sí tengan en consideración, es el marco de referencia para esos signos y para dar su respuesta también.
¿Alguna consulta, jóvenes? Si no, les quedan esos problemas que los puedan resolver. ¿Cuántos ejercicios va a meter en el parcial? Máximo 6 ejercicios. No, No menos de 5, no más de 6. Dice Kelvin que muy poquitos. 10 entonces, vaya. No, y que hombre, está en nivel 1. Kelvin es el que No, está diciendo yo, ¿no? de acuerdo al tiempo, Por mí, al- solo 3. de acuerdo que solo tienen 2 horas, máximo 6 ejercicios, y eso sí, lo que les mencionó el licenciado Daniel es muy cierto, solo se les da una hoja tamaño oficio. Así es que practiquen resolver esos ejercicios en el menor espacio posible. No quiere decir que van a utilizar el menor cantidad de procesos. No, utilicen los procesos adecuados, no más, no menos, sino que los adecuados. Siempre les ponemos el espacio para que el desarrollo del ejercicio sea lo más claro posible, lo dejen lo más claro posible. Porque por lo general, primero hacemos la prueba nosotros, si la solución del ejercicio cabe en el espacio que les estamos dando. No pasa nada. No, se pierden esas hojas. Muy pocas Las páginas pegamos. para dar. Igual se pierden, se pierden. Ah, pues que sean solo 2 ejercicios para que nos alcancen las hojas. Ajá. No, Uno si de izquierda, otro de derecha. alcanza una hoja para resolver 6 ejercicios, ya se van a dar cuenta. Nah, Hacernos la hoja para ver. un pliego de cartulina nos va a dar. Una hoja tamaño oficio será suficiente. No dice, no, es que los procesos no los estaba haciendo, solo se los dejaba a ustedes, ¿no? Solo era de sustituir en la fórmula que se le había mencionado en el despeje nada más, que quedaba la raíz de 2 veces la posición final entre la aceleración. Pregúnteles, ¿lo habrán hecho algunos compañeros? Porque al final no le escribimos, ¿no? Es cierto. Era 2 por 65 entre raíz de 2 por 65 entre 9.8. Ah, sí le di parece que le di el resultado, pero no me acuerdo. Que sí Esta lo escribí. grabación ahora la va subiendo. Voy a tratar de procesarla ahora y se la subo ahora alrededor de tarde noche a más tardar. Si no me equivoco, daba 86 y algo. Ah, ok, sí, es cierto. Solo les dije que tenían 2 fórmulas para encontrarlo y que lo compararan en las 2 fórmulas. Eso fue lo que les mencioné. Ujú. Comparen con las 2 fórmulas. Bueno, la grabación es bastante larga, así es que va a tardar algo bastante en procesarse, así es que, ok. Muy bien, entonces nos quedamos hasta acá. Estudien para el parcial, resuelvan estos problemas que tienen acá en la